costurar este molde, llegan 3 centímetros y máximo pueden costurar hasta ahí su pinza. ¿Ya? Lo mismo acá, 3 centímetros y costurarían ahí. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Quien les habla, la profe Zaida, docente del área textil. Hoy día vamos a hacer el patronaje de una blusa clásica con pinzas. Vamos a iniciar entonces con lo que es las medidas de la talla M para hacer nuestra blusa con pinza, ¿ya? Con ubicación de pinza. Este es un básico y ya en las próximas clases le vamos a dar diseño a estas blusas. Entonces, ¿cómo se hace un molde básico con la ubicación de pinza? Para hacer la blusa siempre vamos a partir desde la parte de arriba hacia abajo con las medidas, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la toma de medidas de la parte de arriba. Las medidas que necesitamos para hacer esta blusa. Yo les voy a hacer una demostración rápida aquí. De todos modos, bien detalladito está en el video de mi canal de YouTube, ¿ya? La toma de medidas. Entonces, tomamos la cinta métrica alrededor del cuello. Contorno de cuello. Medimos todo lo que es el cuellito. Así. Con la cinta métrica yo siempre me tomo justito. Y a esta medida que me queda justita voy a aumentar 3 centímetros. Esos 3 centímetros, a ver, agarro ahí justito, medida 37. Voy a sumar 3, 1, 2, 3, sería 40. Esa medida de 40, vean cómo queda. Queda medio sueltita, ¿no ves? Esa es la medida exacta, ¿ya? Esa es la medida exacta. De manera tubular, entonces hace que caiga en el cuello en forma ovalada. La parte de adelante, el escote delantero, más caído y la parte de atrás más alta. Entonces, esa sería la primera medida que vamos a ocupar nosotros para hacer nuestro molde. Se llama contorno de cuello. Les estamos haciendo 40 para dejarle un poquito de holgura. Igual, si ustedes dividen 38 dividido entre 5, les va a salir con milímetros. Entonces, como que vamos redondeando, ¿ya? Esta medida de contorno de cuello yo la divido entre 5 porque la trabajo de manera ovalada el escote, no lo divido entre 6, ¿ya? Entonces voy a poner dividido entre 5, igual. La siguiente medida es caída o inclinación de hombro. Esta caída o inclinación de hombro de manera estándar aquí en Santa Cruz, en Bolivia, son 3 centímetros. En otros países lo ocupan como 3,5, 4, 5, 6, ¿ya? Pero ¿de dónde sale esta medida de caída de hombro? De la caída que nosotros tenemos, ¿ya? Vean, mi hombro está así y tiene una caída, ¿no ves? Tiene una caída, no estoy así, ¿ya? Entonces, esa caída, ¿cómo puedo medirla? Agarro una regla y voy a medir así. De la base de la regla hasta donde termina mi hombro, esta distancia de aquí, ¿ya? Su regla tiene que estar bien derechita, bien horizontal, ¿ya? No muy arriba ni muy abajo, o sea, como que más rectita. Y esta distancia de aquí, 3 centímetros de manera industrial, ¿ya? ¿Qué pasa si tienen mucha caída de hombro? Hay algunos que trabajan con 5, con 6. La blusa o la polera que van a usar se les va a levantar, o sea, como que queda el cuello arriba, ¿no ven? Es porque tiene mucha caída de hombro y hace el levantamiento obligatorio del cuello, ¿ya? Quizás en una camisa se pueda trabajar, pero es incómodo. Entonces, como medida estándar vamos a ocupar 3 centímetros. Caída o inclinación de hombro se llama. La otra medida van a ser las medidas circulares. Yo lo hago con 2. Quizás para prendas sueltas está bien 2, ¿ya? Pero la estándar para un básico es 3. Para prendas sueltas como poleras o las oversize, 2 no hay problema, ¿ya? Muy bien, nuestra siguiente medida va a ser altura de costado. La altura de costado se mide debajo de la axila, no tan apegado así hasta arriba, debajo de la axila dejando un dedo de espacio aproximadamente, y siempre debemos de poner un cordoncito en la cintura, aquí en la cintura. Entonces ustedes van a medir debajo de la axila dejando un espacio
hasta donde está el cordoncito de su cintura, así. Esto sería la altura de costado. En la persona, para que no sea incómodo meter la cinta ahí, agarran, le ponen una escuadra y van a medir desde donde está la base de la regla hasta el cordón en la cintura. ¿Y dónde está ubicada la cintura? Encima del ombligo, ¿ya? La cintura anatómica, yo siempre recalco esto, la cintura anatómica está ubicada encima del ombligo. Con un dedo tapo mi ombligo y con el siguiente voy a dar un espacio para poner un cordoncito. ¿Ya? Entonces, desde debajo de la axila hasta la línea de la cintura. Esa sería la altura de costado. En la talla M tengo 20 centímetros. Luego de la medida de altura de costado me voy a ir a la medida de altura de cadera, que mide desde la línea de la cintura, el cordoncito que yo pongo en mi cintura, hasta la parte más sobresaliente que es el glúteo, ¿ya? Entonces se mide así, igual en la parte lateral del cuerpo, de la cintura hasta la altura de mitad del glúteo. Esta medida como medida estándar es 20 centímetros igual, ¿ya? Para una persona de 1,58 hasta 1,70. Si son más altas puede que mida 21, 22 hasta 23 como máximo. Y si son más bajitas puede que mida 17, 18, 16 como mínimo. Menos de eso en una persona adulta no hay, ¿ya? Entonces eso se llama altura de cadera. Listo. Una vez que ya tengo las medidas del largo del cuerpo, me voy a ir, de los laterales me voy a ir al largo de talle delantero y largo de talle espalda. Desde inicio de cuello y hombro, así, pasa por el pezón, la parte más sobresaliente, hasta la línea de la cintura, hasta donde está su cordoncito. ¿Ya? Esta medida, de inicio de cuello y hombro, pasa por el pezón hasta la línea de la cintura. Gracias, Gabriel. Me donó algo, creo, ¿no? Muchísimas gracias. Listo. Esto se llama largo de talle delantero. Voy a agarrar mi cinta y voy a ubicar la cinta, pero hacia la parte de la espalda. Así. Y hasta la línea de la cintura. Esto se llama largo de talle espalda. ¿Ya? Entonces tengo mi largo de talle delantero y mi largo de talle espalda. Cuando realizamos un molde con ubicación de pinza, siempre va a haber diferencia de talle, ¿ya? El largo de talle delantero es más largo que el largo de talle espalda. En las mujeres, en los varones es lo contrario. El talle de espalda es más largo por el volumen que tienen aquí ellos, ¿no? Entonces, en la mujer por el volumen del seno o por el volumen de la pancita. Puede ser lo contrario, quizás de acuerdo a su postura de la persona. Puede que si es un poquito jorobadita va a ser la parte del talle de espalda igualito que el delantero. Puede que sea, ¿ya? Hay ocasiones que pasa eso. Pero generalmente el talle delantero es más largo que el de la espalda en las mujeres. Nosotros vamos a ocupar ambos talles, porque vamos a hacer un molde con pinza, ¿ya? Tiene diferencia. La talla M mide 44 el delantero y 41 la espalda. Como ya tengo las medidas del largo del cuerpo, me voy a ir a los contornos. Ya había medido cuello, ¿no ven? Pero me falta mi contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera, ¿ya? Me voy a ir a contorno de busto. Yo siempre les aconsejo que cuando ustedes hagan medidas personalizadas, si no tienen una tabla de medidas, siempre midan al cuerpo, ¿ya? Por más de que ustedes vayan a hacer una polera así suelta, midan al cuerpo y luego le dan el diseño, luego le dan la holgura que necesita esa prenda, ¿ya? Porque si se van directamente con holgura, ahí es donde se van y se pierden, porque a veces les sale más ancho la cintura que el busto, o más ancho la cintura que la cadera y les crea confusiones, ¿ya? Entonces siempre al cuerpo. Pueden meter máximo un dedito ahí, pero lo más pegadito a su cuerpo. Contorno de busto se mide contorneando alrededor del busto, encima del pezón, y en la parte de atrás tiene que estar alineado a la parte delantera.
¿ya? 94 voy a ponerle, ya no me acuerdo si es 92 o 94, 94 le voy a poner. Listo. Cuando nosotros hacemos un molde con pinza, necesitamos la ubicación de la altura del pezón. Entonces, para sacar esta ubicación del pezón, necesitamos la altura de busto, que es una medida, y la otra, separación de busto. Con estas dos medidas voy a ubicar el pezón y en esa dirección van a ir las pinzas, ¿ya? Obviamente que no van a llegar las costuras hasta ahí, solamente es para hacer mi molde básico. Entonces, altura de busto y separación de busto. ¿Cómo se mide la altura de busto? Voy a poner la cinta métrica al inicio de mi cuello, que es mi punto de partida, hasta donde está ubicado mi pezón, ¿ya? Esa es mi altura de busto. En la talla M es 26. Y la otra medida, separación de busto, es la distancia de pezón a pezón, de un pezón hasta el otro pezón, ahí. ¿Ya? Agarran y se mide de la distancia. Eso en la talla M es 18. La siguiente medida sería contorno de cintura. Como ya nosotros previamente hemos puesto un cordoncito en la cintura, solamente vamos a poner la cinta sobre el cordón, ¿no? Ahí. Medimos alrededor y esa sería nuestra medida de contorno de cintura. Vamos a trabajar con 70, ¿ya? Y la siguiente y la última medida que vamos a ocupar sería contorno de cadera. Contorno de cadera se mide a mitad del glúteo, donde está ubicado la parte más sobresaliente del glúteo o mitad del glúteo. Igual ahí pueden poner un cordoncito, que es esta cinta que está acá. Entonces, agarramos la cinta y contorneamos la cadera. Así, ya. Siempre a un ladito de la pierna, nunca al medio ni en la parte de atrás, porque es incómodo medir a una clienta así. Entonces, a un lado de la pierna miden su contorno que pase por el centro del glúteo, sobre el glúteo, ¿ya? Esa sería la medida de contorno de cadera. No le digo la parte más sobresaliente porque va a depender del tipo de cuerpo que tengan. Hay personas que no tenemos mucha cadera, pero sí tenemos más levantadito el glúteo, ¿no ves? O tenemos más pancita que cadera, pero a mitad del glúteo ahí es la cadera, ¿ya? La medida de ancho de hombro, ¿ya? Que se mide desde inicio de cuello hasta punta de hombro. Aquí se nota mejor, ¿ya? Inicio de cuello hasta punta de hombro, donde termina su hombro. Esa medida se llama ancho de hombro. Siempre voy en dirección a la ubicación de cuerpo, ¿vean? Cuello, caída de hombro, hombro. Altura de costado, altura de cadera y luego vienen los contornos. Contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. Siempre en dirección al cuerpo, ¿ya? De esa misma manera vamos a trazar nuestro molde. Entonces, una vez que ya tenemos las medidas, vamos a hacer las respectivas divisiones. En patronaje suponemos que el cuerpo es perfecto y dividimos entre 4 partes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué en 4 partes? Porque trabajamos con una cuarta parte del molde para no trabajar en abierto. Hay algunos modelos que sí o sí voy a trabajar en abiertos, pero más fácil me da trabajar con una cuarta parte del cuerpo. ¿Cómo es eso, profe? Suponemos que la parte delantera está dividida entre 2, miren. 1, 2. Y la parte de atrás igual dividimos entre 2, 3 y 4. Entonces dividimos entre 4 partes. Cuando yo haga el molde voy a trabajar con un solo lado, con este y con este, ¿ya? No lo voy a trabajar en abierto porque voy a hacer doble trabajo. Trabajo con este lado y es como que corto en espejo para el otro lado, ¿ya? Entonces por eso los contornos se dividen entre 4, excepto el cuello. Menos el cuello. El cuello es la única medida que divido entre 5, ¿ya? Generalmente dividen entre 6 en patronaje, pero mi cuello no es circular, es como un óvalo. Entonces voy a dividir entre 5 partes.
¿Qué medidas voy a dividir entre 4? Contorno de busto, cintura y cadera. Luego las otras medidas de altura no se miden. Las medidas de largo y alto no se dividen entre nada, a no ser que tenga un diseño específico. ¿Ya? Para moldes básicos no se divide para nada. Vamos a hacer las divisiones y voy a anotar ahí. Entonces, contorno de cuello, 40 dividido entre 5 es 8. Talle delantero y espalda se resta, ya 44 menos 41 nos da 3 centímetros que lo vamos a ocupar para pinza. 94 dividido entre 4 me sale 23 y medio. Altura de busto no se divide, separación de busto no se divide, contorno de cintura sí vamos a dividir. 17 y medio. 25 y medio. ¿Ya? Cuando trabajo sobre papel, yo siempre prefiero las reglas acrílicas, ¿ya? Pero cuando trabajo sobre pizarra, las de madera, estas de Venecia, porque no se me prende. Pero ideal que ustedes puedan comprarse cualquiera de acrílico. Entonces necesito siempre, nosotros como patronistas, una escuadra, ¿ya? Siempre una escuadra, porque con la escuadra nos podemos ayudar y apoyar y hacerlo de manera más fácil nuestro molde. Luego necesito una curva de cadera, ya sea esta, pantalonera, o esta de aquí, para la curva de cadera, cualquiera de los dos, ¿ya? Y una regla de sisa, puede ser este modelo, las que tengan, estas de acá o estas. La idea es que tenga una curva en forma de J, de gota. Y su escuadra ideal que pueda tener números, ¿ya? En esta de plástico, de acrílico, no vienen con números. Entonces lo que yo hice en la otra, en la viejita que tengo, es ponerle una cinta métrica viejita, pegarlo ahí para que me sirva de los números, ¿ya? Pero en esta de acá ya vienen con números a un solo lado y nos ayuda harto cuando tienen números. En su cuaderno ustedes, para no hacerlo en tamaño real, igual hay las reglitas en tamaño escala. Vean, esta era mi regla de cadera y en tamaño escala sería esta, que nos sirve para tomar apuntes en los cuadernos, ¿ya? Tal cual como yo lo hago en grande, ustedes lo pueden hacer en tamaño pequeñito. Estas, que son un kit, tal cual como vienen así. Como estas grandes, el mismo modelo hay en estos pequeñitos. Entonces eso les serviría muchísimo para que ustedes sigan los pasos, pero sigan de manera exacta como yo lo estoy haciendo, ¿no ven? ¿Y qué es lo que voy a hacer primero? Voy a hacer un rectángulo con la medida de largo de talle. Primero, cuando ustedes hacen un molde con pinzas, siempre empiecen por el molde de espalda, porque es mucho más fácil realizarlo, ¿ya? Siempre por el molde de espalda. Entonces, ¿qué medidas voy a ocupar para hacer el molde de espalda? Largo de talle espalda por la cuarta parte de contorno de busto. Lo que voy a hacer primero va a ser encuadrar mi cuerpo, poner así un margen todo alrededor de mi cuerpo. Ese margen va a ser largo de talla espalda por la parte más ancha que es busto, ¿ya? Entonces voy a formar el rectángulo. Mi rectángulo va a ser de 23 y medio de ancho. ¿Por qué 23 y medio? Porque es la cuarta parte de contorno de busto. Y el largo de talla espalda que es 41. Entonces 41 de largo y de ancho 23 y medio. Entonces tengo 41 de largo, que es el largo de talle 41. ¿Ya? Esta es la parte de arriba y me voy hacia abajo. Al largo de talle de espalda le voy a agregar la medida de alto de cadera. ¿Por qué? Porque hasta ahí lo voy a hacer. Mi blusa va a ser hasta la cadera. Todavía no tiene diseño porque es un molde básico. Entonces voy a aumentar. De los 41 voy a aumentar 20 centímetros, que es mi alto de cadera. Entonces aumento altura de cadera 20. ¿Y
¿Cuánto de ancho va a tener esta parte de abajo? Lo que mide cadera, que es la parte más sobresaliente. 25,5. Cuarta parte de contorno de cadera, 25,5. Eso estoy poniendo aquí abajo. Largo de talla espalda más alto de cadera, que es 20. Entonces 41 más los 20. Ese sería mi largo total de la blusa estándar. Y de ancho, en la parte de arriba tengo cuarta parte de contorno de busto. 5. Todavía no tiene holgura y no tiene costura este molde porque es un básico, ¿ya? Y en la parte de aquí abajo es cuarta parte de contorno de cadera. Siempre vamos a partir desde la parte de arriba. Puedo empezar de este lado o de este. Yo voy a empezar de este porque aquí al borde lo puse, ¿vean? Entonces aquí va a ser mi punto de partida. Mi punto de partida va a ser esta esquinita de aquí. De mi punto de partida, que es este, voy a medir hacia allá, hacia lo ancho, en horizontal, la medida que es de contorno de cuello dividido entre 5. En mi medida es 8 centímetros. Entonces voy a aplicar esa medida. Con azul voy a hacer mis líneas de apoyo y con rojo voy a hacer mis trazos que realmente me van a servir. Mi punto de partida, y de aquí voy a empezar a trazar. Entonces desde mi punto de partida, que va a ser el centro de la espalda de aquí, hacia allá mido quinta parte de cuello. O sea, contorno de cuello dividido entre 5. A mí me da 8. Pongo ahí los 8. Y para abajo voy a dar una medida estándar en el escote de 2 centímetros. Esa es una medida estándar hasta una talla XL, ¿ya? Si va a las 2XL, 3XL, puede que 2,5, 3 centímetros. Pero hasta la XL trabajamos con 2 centímetros. Esto sería el escote. Entonces acá tengo 2 de escote que he bajado. Y a la parte de allá, a lo ancho, era 1/5 de cuello. 8. Una vez que ya tengo estas medidas de guía, voy a hacer como un rectangulito o directamente ahí trazan el cuello. Hago un rectangulito y con mi regla de sisa vamos a empezar a trazar el escote de la parte de la espalda. Si no tienen regla, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ubican la mitad de estos dos puntos y se van a ir en curva. ¿Ya? Yo lo voy a hacer con la reglita aquí, con una ligera curvita. Así. La idea es que pierda esta esquinita. Esto de rojo se llama escote de espalda, ¿ya? Escote de espalda. Llega hasta aquí, hasta el ancho de cuello. Ya está formado esta parte del cuello, esta partecita del cuello. Entonces me voy a ir de aquí a mi caída o inclinación de hombro, que era 3 centímetros como medida estándar, ¿no ves? Entonces, con mi marcador azul, todas las medidas de apoyo. Voy a bajar del rectángulo hacia abajo 3 centímetros, que es lo que mide la caída de hombro. Trazo una línea así recta. No es necesario que venga hasta el final, porque es una línea de apoyo nada más, ¿ya? Entonces, sobre esta línea de apoyo que he bajado 3 centímetros, caída de hombro se llama, ¿ya? Caída de hombro. Recién voy a aplicar lo que es el ancho de hombro, desde el punto donde inicia el cuello, que es aquí, sobre la caída, ¿ya? Para eso es mi caída, para que de ahí no baje más mi ancho de hombro. Entonces voy a aplicar ancho de hombro, 12 centímetros en la talla M. Así, voy a medir en diagonal y me voy hasta el cuello. Así. Entonces de aquí hacia abajo, sobre los 3 es ancho de hombro.
¿Cuánto era en la talla M? Era 12. Ustedes pueden ir reemplazando después a sus medidas. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi cuello, tengo mi hombro, estoy aquí, ¿verdad? Tengo mi cuello y tengo mi hombro. Me voy a ir a la altura de costado. ¿Por qué la altura de costado? Porque no tengo la altura de sisa, pero sí tengo la altura de costado, que era debajo de la axila hasta la cintura, ¿no ves? Pero en mi molde voy a aplicar de la cintura hasta donde me dé. Altura de costado, que es 20 centímetros. Entonces, de la línea de la cintura, que es esta, hacia arriba, hacia donde está el cuello, voy a ubicar altura de costado, que es 20 centímetros. 20, y trazamos una línea recta ahí. ¿Cómo he medido esta medida? De abajo hacia arriba. ¿Qué pueden hacer en caso de que no tengan esa medida de altura de costado? ¿Ya? De manera estándar, puede salir de punta de hombro, que es aquí donde termina el hombro, hasta la cintura, la mitad. Vean, miren, la mitad y 1 centímetro, porque yo quiero que esté un poquito más cerrado. Con esta medida de la mitad les va a salir como para una polera, un poco más suelto. De esta medida ustedes pueden subir hasta 3 centímetros máximo hacia arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no va a quedar muy apreto aquí. Entonces máximo hasta 3, no más de eso. Entonces yo agarro como guía la mitad más 1 o más 2 o más 3. En este caso yo tengo la medida y estoy aplicando mi medida nomás. ¿Ya? Esto es en caso de que no tuvieran esa medida de altura de costado. Ya, muy bien, ya tengo la altura de costado, hago una línea que va a ser mi línea de sisa y voy a empezar a trazar la curva de la sisa, que es donde va a salir el brazo. Con azul, que es mi línea de apoyo, voy a escuadrar en dirección a punta de hombro, así, recto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Desde punta de hombro hasta la línea que ha chocado con la sisa, voy a sacar la mitad, que es 18 ahorita, la mitad sería 9, ¿no? Agarro mi cinta y aquí para un molde con pinza van a ingresar 1 centímetro para el molde con pinzas para mujer, ¿ya? En un molde sin pinzas, medio centímetro nomás, porque no necesitamos que esté tan cavado. Hacia adentro del cuerpo, 1 centímetro. Pongo ahí los 1 y voy a empezar a dibujar. Siempre esta parte de punta de hombro hasta los 1 que han ingresado viene recto. Así, ¿ya? Y de aquí para abajo viene en curva. Así. Ahora, puede que dé continuidad hasta allá, pero vean, si yo pongo mi regla, como que sobrepasa el hombro. Es por eso que lo hago en 2 pasos. Recto hasta la mitad y de aquí para abajo con una curva. Siempre tienen que dar continuidad a este trazo, que no se vea que empezó y terminó ahí el trazo, ¿ya? Entonces, como una J aproximadamente. Listo, ya tengo mi cuello, mi escote de la espalda, hombro y sisa. Me voy a ir a la cintura y voy a aplicar la pinza de cintura, la pinza que va a entallar en la parte de la espalda. Aquí las pincitas que hay, ¿no? Esa la voy a aplicar, ¿ya? La pinza de cintura se llama eso. Voy a medir desde acá, el centro de la espalda, hacia el costado lo que mide contorno de cintura, que en esta talla de aquí mide 17,5. Contorno de cintura dividido entre 4 me da 17,5. Los 17,5 voy a sumarle 3 centímetros para pinza. Los 3 centímetros es una medida estándar, ¿ya? Pueden usar 2, pueden usar 3, pero 4 no, porque ya es mucha exageración. A no ser que esta clienta tenga bastante glúteo y tenga bien pronunciada la parte de atrás, ¿ya? Ahí sí puedo usar 4 hasta 5. ¿Por qué? Porque se le va a quedar bolsita, si no. Pero si mi cuerpo es estándar y normal, no tengo mucho volumen de glúteo, 3,
¿ya? Y si no tengo nada de glúteo, 3 igual. Entonces 17,5, que es la cuarta parte de contorno de cintura, más los 3 de la pinza. Hasta aquí era 17,5 más 3 para pinza, queda aquí. Voy a empezar a trazar, voy a unir este punto de donde terminó la pinza hasta la sisa, con una curva suave, no tan pronunciada. Puede ser recto también, ¿ya? Pero le vamos a empezar a dar curva. Y ahí estaría la cintura. Me voy a ir a la parte de la cadera, que es este cuadradito de abajo, altura de cadera, por la parte de cuarta parte de contorno de cadera, y voy a hacer mi curva de cadera. Generalmente las curvas de cadera lo ocupan así, ¿no ven? Yo lo ocupo al revés. ¿Por qué? Porque cuando lo ocupamos así nos sale muy bolsita en esta parte y luego hay que estar ajustando. Entonces yo lo ocupo así, al revés la regla. La parte más pronunciada abajo. Y siempre dejo de abajo hacia arriba 4 centímetros de apoyo en la pierna para que mi blusa no me salga con esos piquitos en los laterales. 4 centímetros de apoyo. Me fijo que apoye y hasta la cintura. Siempre en esta parte de aquí hay que suavizarlo, que no me quede esa entrada bien pronunciada. Me voy a ir y voy a suavizar ese piquito que se está generando, así, que se vea una curva más anatómica del cuerpo, ¿ya? Esta curva así, vean, no tiene esa entrada y luego sale, no forma ningún ángulo. ¿Ya? Ahí estaría formado mi cuerpo. ¿Qué es lo que falta ahorita? Aplicar la pinza. Muy bien, entonces ya teniendo todo el trazo por fuera, recién voy a aplicar la pinza, ¿ya? En tallas chicas, como la M, L, hasta máximo una XL, se puede tomar la mitad desde la cintura, o sea, todo lo que mide la cintura más la pinza, la mitad, ¿ya? Ahí se puede hacer la pinza. Pero en tallas grandes, ustedes siempre se van a fijar que sea a mitad de la espalda, ¿ya? A mitad de la espalda que termina aquí, ¿vean? La mitad. ¿Para qué? Para que su pinza no le salga muy aquí al costado. Como esta es una talla estándar pequeña, voy a hacer desde aquí hasta aquí la mitad, ¿ya? Si fuese talla grande, de la mitad de la espalda. Entonces agarro mi cinta y pongo a mitad. Y hay una rayita. Esta línea de aquí voy a escuadrar hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, máximo, 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 hasta esta línea de sisa, ¿ya? No puede subir más arriba porque si no va a ajustar el brazo, la espalda. Cuando costuramos, lo costuramos unos 2 o 3 centímetros más abajo. Hay algunos que lo costuran más arriba y es que les causa incomodidad en el brazo, ¿ya? La ley es que de acá no podemos subir en la costura. Sí podemos bajar hasta 3 centímetros más abajo. Más de eso tampoco porque ya sería muy pequeñita esa pinza. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nuestro molde básico? Va a llegar hasta aquí, hasta el tope. En costura, un poquito más abajo, ¿ya? Y de largo, ¿cuánto va a tener de largo? Como medida estándar para un largo de pinza en la parte de la espalda, en la cadera, es de 12 centímetros, ¿ya? ¿De dónde salen esos 12 centímetros, profe? ¿De dónde se está inventando? Seguramente piensan ustedes, ¿no? Altura de cadera dividido entre 2 más 2 centímetros, ¿ya? Mi altura de cadera es 20. Dividido entre 2 sería 10. A esos 10 le voy a aumentar 2 centímetros. Esa es la medida estándar, ¿ya? Entonces 12 centímetros va a tener de largo mi pinza. 12. Si están trabajando una camisa, quizás llegue hasta el borde, donde el final de la blusa, ¿ya? Pero como estoy haciendo mi básico, 12 nomás porque todavía no está definido mi diseño. Entonces pongo largo de 12
de la cintura para abajo y de la cintura para arriba máximo hasta la línea de sisa, ¿ya? Y de ancho de pinza, ¿cuánto voy a poner? ¿Cuánto voy a poner de ancho de pinza? Si le di 3 centímetros, 1,5 a cada lado, ¿lo ven? Entonces del centro, 1,5 hacia la derecha, 1,5 hacia la izquierda. Y voy a formar como un rombito. Así. Obviamente que cuando ya costuramos nosotros vamos a suavizar estas curvas, no lo vamos a trabajar así bien en pico, ¿ya? Suavizamos que se vean curvas. Y esa sería mi pinza de espalda, que tiene 1,5 a cada lado. Mitad de cintura está ubicada la pinza. Si ocupo 3 de pinza, entonces tengo que dividirlas, ¿no ven? Compartirlas por igual, 1,5 a cada lado para que se costure, ¿ya? Si ocupo 4 de pinza, voy a poner 2 centímetros a cada lado después de la línea del centro que hice. Si ocupo 5, 2,5 a cada lado. Si ocupo 2, 1 a cada lado, o sea, divido y comparto esa medida, ¿ya? Muy bien, este sería nuestro molde de espalda, que nos va a servir como guía para hacer el molde delantero solamente en la parte de sisa. Vamos a hacer la compensación de hombro. Esta compensación de hombro, ya para terminar, a la medida de hombro que nos salió le vamos a subir 1 centímetro. ¿Para qué? Para que venga y abrace la parte delantera, ¿ya? Entonces, tal cual como está, agarro y subo 1 centímetro. 1 y listo. Es como que le aumento un pedacito más. Y ya con eso está nuestro molde. Ya está nuestro molde de espalda. Y para la parte delantera del molde voy a ocupar las medidas delanteras. ¿Cómo? Es el talle delantero. Ya no el talle de espalda, talle delantero. Voy a ocupar largo de talle delantero por cuarta parte de contorno de busto. Cuarta parte de contorno de busto es 23,5. Entonces, largo de talle delantero mide 44 por 23,5. Así. Siempre partimos de arriba, ¿ya? Aquí ya tengo el largo de talle delantero y le voy a agregar altura de cadera, ¿no ven? Porque mi blusa no va a terminar hasta el ombligo, va a terminar un poquito más abajo. Entonces mi alto de cadera en la talla M es 20 y eso le voy a agregar 20. Y de ancho voy a poner lo que mide cadera. Cuarta parte de contorno de cadera es 25,5. Sobresale un poquito de la parte superior. Listo. Ya tengo mis líneas de apoyo. Siempre traten de hacer sus líneas de apoyo, no traten de hacerlo así directo porque después se pierden en el proceso. Vayan paso a paso. Una vez que ya tengo mi esqueleto, se podría decir, mi línea de apoyo, me voy a ir arriba. Mi punto de partida, aquí, en esta esquina. Esta parte de aquí va a ser el centro delantero, o sea, este centro de aquí. Este centro. ¿Ya? De aquí voy a empezar a trazar el escote, siempre de arriba para abajo. Mi escote sale el ancho de cuello, que sería contorno de cuello dividido entre 5, me da 8. Eso voy a poner de ancho. Y de largo para el escote voy a sumar a esos 8 centímetros que me salió más 1 centímetro. Hay algunos que trabajan más 2. Yo voy a trabajar más 1 porque quiero que quede básico nomás. Entonces 8 más 1, 9. Eso es lo que voy a aplicar aquí en vertical, a lo largo. Y voy a formar como un cuadradito, como un rectangulito. Así.
Y ya con color rojo recién voy a empezar a trazar mi escote. El escote sería esta partecita de aquí. Esto, ¿no? Entonces, con la regla de sisa, siempre que apoye 1 centímetro y de ahí que vaya en forma de U hacia los 8 centímetros. Ahí, ¿ya? Que apoye 1 centímetro y se sube hacia arriba formando como una U. Ese sería el escote delantero. Ya tengo formada la parte del cuello, del escote, me voy a ir a la caída de hombro. Mi caída o inclinación de hombro es 3 centímetros. Entonces lo mismo voy a aplicar acá. 3 y una línea guía. Hasta por ahí nomás, no necesita estar hasta el tope. Sobre esta línea guía que he bajado, que son 3 centímetros de la caída de hombro, voy a dibujar mi ancho de hombro. Inicio de cuello hacia abajo, en diagonal, así. Lo que mide ancho de hombro es 12 centímetros. Entonces, 12 y me voy hacia arriba. ¿Ya? Pueden medir de aquí directamente 12 y le va a salir un poquitito más allá. Por eso es que yo lo mido en diagonal, porque es en diagonal que lo tomo esa medida, ¿no ves? Ya tengo el escote delantero y el ancho de hombro. Aquí es donde va a entrar el molde de la espalda, ¿ya? Entonces, me voy a mi molde de espalda y voy a medir de punta de hombro hasta la sisa, cuánto mide, y eso voy a llevar a copiar a mi molde delantero. Aquí mide 18 centímetros de punta de hombro hasta la línea de la sisa. 18, y esa medida agarro y lo llevo a mi molde delantero. 18 aquí. Y voy a escuadrar. Esa sería mi línea de sisa. ¿Ya? Entonces, la medida que me salió aquí es 18, que es del molde de espalda. Sisa de espalda. Trazamos la línea. Listo. Una vez que ya tengo mi línea guía, voy a ir a escuadrar de punta de hombro. Agarro mi regla de escuadra y una línea guía. Ahí. Igual que en la parte de la espalda, voy a dividir entre dos partes. Punta de hombro hasta donde está la línea de sisa, que era 18, la mitad. En la mitad, para el molde delantero, voy a ingresar 1,5 hasta 2 máximo. Ya, aquí voy a ingresar 1,5 nomás, que es una medida estándar. Siempre, en 2 tiempos esto, ¿ya? De aquí hasta arriba, hasta punta de hombro, recto. Y de aquí para abajo con mi regla de sisa. Ay, no tan pronunciado. Ay. Un poquitito más arriba, ¿ya? Listo, ya tengo cuello, tengo hombro, tengo sisa. Me voy a ir a lo que es la cintura. ¿Cuánto mide la cintura? Lo mismo que la espalda, tal cual. Después voy a ubicar el pezón, ¿ya? Entonces, 17,5 mide 1/4 de contorno de cintura. 17,5 más los 3 de la pinza, porque igual voy a poner una pinza aquí, en la cintura. 3 de pinza. Y voy a subir con una curva suave, conectando lo de la pinza más lo de la sisa. Así. Y de aquí para abajo con la curva de cadera. Yo doy la vuelta, la curva lo ocupo para abajo, no así, ¿no ven? Entonces, siempre 4 centímetros de apoyo aquí en la cadera para que no salga bien en punta esa blusa. Y me voy hacia arriba. De abajo hacia arriba. Así. De abajo hacia arriba, 4 centímetros de apoyo
y ubico la pinza, que apoyen esos 4 y hasta allá, hasta la cintura. Siempre suavizamos esta parte de aquí, no tiene que salir así con esos piquitos, ¿ya? Suavizamos para que salga una curva anatómica. Ya tengo ubicada mi curva de mi costado y recién voy a ubicar la pinza, que es la parte más importante de este molde, ¿ya? ¿Cómo se ubicaba la pinza, el pezón? Altura de busto por separación de busto. Entonces, ¿cómo se mide altura de busto? De inicio de cuello hasta donde está el pezón. Inicio de cuello, aquí en mi molde. Inicio de cuello sobre, voy a buscar mi pezón, ¿ves? Para eso es la altura. Entonces yo tengo 26, voy a medir 26 y voy a escuadrar esta medida hacia allá, hasta el tope. Entonces voy a poner con otro colorcito. De aquí, de punta de hombro, inicio de cuello, perdón, mido. Altura de busto o alto de busto, como quieran llamarlo, 26. Es esta línea roja de aquí que la he prolongado hasta allá, hasta lo ancho. Sobre esta línea roja recién voy a aplicar lo que es separación de busto dividido entre 2. Mi separación de busto era 18, dividido entre 2 me da 9 centímetros. Entonces, desde el centro hacia el costado voy a medir 9 centímetros. Y aquí está ubicado mi pezón. ¿Qué voy a hacer? Una vez ubicado el pezón, voy a escuadrar hacia abajo. Escuadro hacia abajo y alargo un poquito más, ¿ya? Aquí ya no es en la mitad de contorno de cintura. En la parte delantera va a mandar la ubicación del pezón. ¿Por qué? Porque las pinzas siempre están en dirección al pezón, entallan aquí. Entonces, si mis pezones están aquí, las pinzas tienen que ir debajo, en esa dirección, ¿ya? Si ocupara la mitad de la cintura, me va a salir un poquito más allá, más ancho. Entonces, en la parte delantera del molde manda separación de busto, ¿ya? Para la ubicación de la pinza de cintura. Entonces, del pezón bajo hasta abajo, o sea que aquí tengo 9 hasta abajo. ¿Por qué? Porque lo escuadré, ¿no ves? ¿Cuánto de largo voy a ocupar para pinza? Si en la parte de la espalda ocupé 12, aquí voy a ocupar menos 1 o menos 2 centímetros. Voy a ocupar menos 1 centímetro, que sería 11. Porque tiene que ser la parte delantera más corta que la de atrás, ¿ya? 11 centímetros me llega hasta ahí justito. Y de alto nunca llega hasta el pezón, por si acaso. Cuando ustedes costuran esta blusa o esta camisa, nunca llega hasta el pezón. Siempre va a ir unos 3 a 5 centímetros abajo. Casi siempre es 3. Y recién ahí empezamos a costurar, ¿ya? Pero para el molde básico yo lo necesito hasta el pezón. ¿Cuánto voy a poner a cada lado? 1,5. 1,5 y voy a dibujar. Así. Listo. Si acá tengo 3, estos 3 lo comparto en la pinza, ¿ya? Y formo. ¿Qué me falta ahora? Mi pinza de costado. Mi pinza de costado siempre va a ir de la línea del pezón para abajo. Como referencia, siempre ustedes se van a fijar que de la sisa, de aquí de la axila, baje por lo menos 5 centímetros. Por lo menos, ¿ya? Porque lo estándar es 7 centímetros. Entonces de aquí 7 centímetros y ahí tiene que ir ubicada la pinza porque viene así en diagonal, ¿no ven? No viene recta. Entonces, para este molde básico vamos a tomar de referencia esta línea roja del pezón y hacia abajo vamos a aplicar lo que nos salió la diferencia de talle. Mi talle delantero era 44 menos los 41 del talle de espalda, serían 3 centímetros, ¿no ves? Esos 3 voy a bajar para abajo, ¿ya? Entonces agarro y mido
3, 1,5 y aplico hasta el pezón. O sea que de aquí he bajado los 3 centímetros, que es la pinza de costado, se llama, o de busto. Y esta de aquí es la de cintura. ¿Ya? Y de esa manera se ubican las pinzas. Entonces, vean aquí que es importante ubicar el pezón, ¿lo ven? Altura de busto y separación de busto. Y de aquí van a partir las pinzas. ¿Para qué me sirven las pinzas? Para entallar el cuerpo y realzar algún volumen del cuerpo. En este caso, realzamos el volumen de busto, ¿no ven? Y cuando ponemos en la parte de atrás, realzamos el volumen de los glúteos. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí ya queda terminado nuestro molde básico. No tiene margen de costura. Y es básico porque está llegando hasta el pezón. En caso de que ustedes quisieran costurar este molde, llegan 3 centímetros y máximo pueden costurar hasta ahí su pinza. ¿Ya? Lo mismo acá, 3 centímetros y costurarían ahí. Si fuesen tallas grandes, este largo de pinza tiene que ser 12, máximo 14, no puede ser más de eso. Si fuesen tallas grandes, no van a ser las pinzas bien largas, ¿ya? Entonces, aquí en tallas pequeñas, hasta la XL, trabajamos normal. Pero ya para tallas grandes, una talla 50 o hasta 60, esto igual se va a ensanchar y no quiere decir que por eso voy a trabajar una pinza bien larga, ¿no ves? No, ¿ya? Entonces, 3 centímetros para abajo en caso de que lo costuren. Ya, una altura de busto estándar es 25, 26, 27, 28, 29 hasta 30 en tallas grandes, pero generalmente rondan entre 25, 26 y 27. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tienen que dar cuenta ustedes? Que la medida de pezón nunca tiene que ser bien pegadita a la de sisa, ¿ya? No tiene que haber. Siempre que hay una diferencia de 4 a 5 centímetros. Miren, aquí está mi pezón y aquí está mi sisa. ¿Y cómo lo ubico eso en mi cuerpo? Vean, aquí está mi pezón, la dirección de mi pezón, y aquí está mi sisa. Fíjense la diferencia, ¿no? No están así pegaditos. Quizás en esas personas que tengan silicona y tengan el busto bien levantado, va a llegar a tener una diferencia mínimo de 3, pero estar a la línea de la sisa, imposible, ¿ya? Imposible, no hay manera de que llegue hasta ahí, porque si no ya estaría aquí, ¿no? Vamos a quedar aquí con nuestro molde básico con ubicación de pinza. Nos vemos. Chaucito, chaucito.